Eso viene de acá. Acá, por ejemplo, FC, o sea, omega C de acá. K sub F en FMB. K sub F es una constante que se utiliza para, es la intensidad del modulador, ¿no? Es un dato, digamos, ¿no? En cambio, modulación de fase es otro modulador de fase. Utiliza una constante Kp, por ejemplo, ¿no? Es una constante, ¿ya? Entonces vamos a usar eso para acá. Entonces, K sub F es 2 por 10 a la quinta y K sub P 10 pi. Frecuencia por toda hora 100 MHz o 10 a la 8, ¿no? Entonces, para el caso de FM, entonces, hallamos la frecuencia instantánea se halla derivando el ángulo. Eso también hemos dicho, ¿eh? La frecuencia instantánea se halla derivando el ángulo, ¿ve? La frecuencia instantánea es frecuencia por toda hora más K sub FMT, ¿ve? Entonces, eso vamos a usar acá, ya en Hertz. Frecuencia FC más K sub F sobre 2 pi, mensaje. O sea, aquí la frecuencia instantánea, o sea, en cualquier momento, depende de la variación del mensaje. Porque frecuencia por toda hora es constante, es un valor fijo. La K sub F es un valor fijo, son constantes fijas, digamos. En cambio, el mensaje no te está variando. Como ustedes han visto acá, el mensaje MT está subiendo, bajando y así. Entonces, la frecuencia instantánea para FM depende de la amplitud del mensaje. Entonces, aplicando ese concepto, la frecuencia instantánea máxima va a ser FC 10 a la 8 o 100 mega, que es 10 a la 8 más K sub F, que vale 2 por 10 a la quinta, entre 2 pi queda 10 a la quinta, por la magnitud del mensaje. Entonces, la frecuencia de máxima será cuando el mensaje MT toma un valor máximo. En este caso, el valor máximo es 1 y el valor mínimo es menos 1. Entonces, acá 1, 10 a la 8 más 10 a la quinta es igual a 100.1 mega, ¿no? 100.1 megas, mano. Y la frecuencia instantánea mínima, como le dije, la diferencia es 99.9 mega. Ya tenemos la frecuencia instantánea máxima y mínima, ¿eh? Entonces, podemos acá dibujar la señal de FM. Entonces, como le dije, depende de cómo varía la amplitud de la señal modulante, ¿no? En este caso, en el valor más alto, que es 1 voltio del mensaje, en ese momento esto vale 100.1 acá, 100.1 MHz. Y la mínima, que es cuando es negativo, la mínima es 99.9 MHz. Y así va variando, subiendo y bajando. Depende solamente de la amplitud, no depende del periodo ni de la frecuencia. Es en el caso de FM, ¿ya? Ahora, para modulación de fase, ¿no? En este caso, como hemos visto acá, modulación de fase, derivamos pues la señal. Es lo mismo de acá. De acá, miren, acá está. Bueno, acá está en radianes, pero la frecuencia instantánea, la derivada del ángulo por. Si nosotros derivamos esto de acá, ¿no? Omega C más K sub F, derivada del mensaje con respecto al tiempo, ¿eh? Derivamos el mensaje, ¿eh? Entonces, acá está, al derivar frecuencia instantánea, Fc igual, derivando el portador, más K sub P, de la sensibilidad de modulación de fase sobre 2 pi, derivada, le ponemos un asterisco acá para indicar que es derivada del mensaje con respecto al tiempo. Esta es la ecuación para modulación en fase. A diferencia de la ecuación de modulación FM, fíjense, ¿no? ¿Diferencia cuál es? K sub F, K sub P es otro dato, y este mensaje, pero que es la derivada del mensaje. Es decir, este mensaje hay que derivarlo. Si nosotros derivamos esto, se convierte en este tren de pulso. Al derivar, la pendiente positiva se convierte en una constante de 20.000 y la pendiente negativa se convierte en otra constante de menos 20.000 y así. Entonces acá tenemos la derivada del mensaje. Valor máximo 20.000 y valor máximo negativo menos 20.000. Eso vamos a usar acá. Entonces, vamos a evaluar la modulación en fase.
Entonces acá sería frecuencia máxima, acá es máxima, no lo cambio, máximo. 10 a la 8 que vale FC a la portadora más 5. ¿Por qué 5? Porque estamos usando K sub P. 10 pi entre 2 pi sale a 5. 5 por el valor máximo del mensaje, en este caso es 20.000. 20.000 por 5, 100.000. 100.000. Más 10 a la 8 sale igual. 100.000 es 10 a la quinta. Más 10 a la 8 sea 100.1 mega. No, se está preparado para ser igual que acá, ¿no? 100.1 mega. Y cuando es negativo es acá menos 20.000, ya saben. 10 a la 8 es 99.9 mega. O sea que ya tenemos la frecuencia instantánea máxima y mínima cuando es modulación en fase. Vamos acá. Efectivamente, ¿ves? Acá un valor constante, acá máximo. Entonces acá hay un tramo en el cual vale 100.1, ¿ves? Después viene la parte negativa y ahí 99.9, ¿ves? ¿No? Entonces esa es la diferencia, ¿no? Entonces visualmente, digamos, hay una señal modulada. En el osciloscopio es bien difícil distinguir la diferencia, ¿no? Bien difícil distinguir. Pero en nuestro análisis se puede distinguir, en nuestro análisis, ¿no? Acá se puede ver un pequeño tramo que es constante en baja y en alta frecuencia, ¿no? Entonces, como ustedes ven, en ambos casos, ¿qué sucede? Lo que varía es la frecuencia de la señal, la frecuencia de la portadora. O sea, el mensaje o la información hace variar la frecuencia de la portadora. En ambos casos. Acá podríamos decir la fase, pero también frecuencia, como frecuencia, ¿no? Entonces, es la diferencia con respecto a la modulación lineal. En la modulación lineal, ¿qué es lo que pasa? Hacemos variar la amplitud de la portadora. Por eso la información en ese caso está en la envolvente de la portadora. Ahí está la información. En cambio, en este caso no, la información está en la variación de la portadora. O sea, en el receptor lo que hay de moduladores, que la variación de frecuencia se convierte en voltaje. Y ese voltaje es de la información. ¿Ves? Hay más ancho de banda, hay más fidelidad, ¿no? Por ejemplo, en nuestra casa en FM sintonizamos, pues es más agradable escuchar música en FM, ¿no? Que en modulación lineal no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, este es un repaso de la clase anterior. Vamos a ver otro. No es lo mismo, esto, pero no voy a... Acá le hablé de este cuadrito. Entonces, acá hicimos una síntesis que ustedes ahora lo van a entender mejor. La relación entre la desviación de frecuencia con respecto a la amplitud de la portadora. Y después vemos la desviación de la frecuencia con respecto a la frecuencia de la señal modulante. Veamos el primer caso. Estos dos cuadritos en realidad sintetizan los conceptos, ¿eh? Claves que tienen que saber. Entonces, este eje vertical es desviación de la frecuencia, ¿no? Es lo que yo en la pizarra le decía, voy a poner la pizarrita, ¿no? Un ratito. A ver, vamos a ver. Pueden ver la pizarra, ¿no? Sí se ve. Ya, muy bien. Ya, entonces, decide explicar la desviación. Ah, ya. O sea, en síntesis, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una frecuencia portadora. Ese es el dato, ¿no es cierto? Cuando la señal modulante, o sea, cuando la amplitud de la información aumenta, la frecuencia aumenta. Aumenta en un delta F, que en nuestro ejemplo, esto es 10 a la 8, y acá termina en 100.1
.1 megahertz. Y después también baja, ¿no? La desviación, ¿ve? El delta F es la desviación. Esa es la desviación de la portadora. Y también baja la frecuencia, la desviación baja. Este es otro delta F, ¿no? Otro delta F. Y baja a 99.9 MHz. ¿Ves? Baja. Entonces, ¿cómo se llama delta F? Delta F se llama la desviación de la frecuencia portadora. Desviación de la frecuencia portadora. ¿Eh? Ese es delta F. ¿No? Entonces, está clarísimo, en FM solamente depende de la amplitud del mensaje. ¿Eh? Acá, digamos, como caso ideal, podemos decir que el ancho de banda en FM es igual a 2 delta F, ¿no? 2 delta, de extremo a extremo, 2 delta F, que es la variación del ancho de banda en FM, ¿no? Ya después hablaremos más de eso. Entonces ya saben a qué nos referimos delta F o desviación de la frecuencia. Cuando la frecuencia portadora hay un incremento, es delta F, o una disminución que también es delta F. ¿Ya? Eso es. Entonces está claro. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a volver a la... Así. Muy bien, entonces aquí fíjense. Este gráfico, ¿cómo se interpreta? Esta línea recta diagonal es cuando directamente proporcional. Es decir, cuando aumenta la amplitud de la señal, de la información, aumenta la amplitud, también la división aumenta. Por eso que esta es una línea diagonal recta, ¿no? Entonces FM aumenta. Igual sucede para modulación en fase también. Modulación en fase también aumenta la amplitud de la portadora, también va a aumentar pues la amplitud en modulación de fase. Aumenta. ¿Eh? En ambos casos aumenta, es lineal, en ambos casos, ¿no? Entonces, esta es la relación que hay en desviación de frecuencia con respecto a la amplitud de la portadora. Muy importante con respecto a la amplitud de la portadora. Vamos a ver ahora cómo se produce la desviación o el delta F con respecto a la frecuencia de la señal modulante, de la información, con respecto a la frecuencia de la información. A ver, ya les he dicho, en FM solo depende de la amplitud, no depende de la frecuencia de la información. Entonces, por eso es que aquí en FM es una constante, no hay variación lineal, es una constante. O sea, no cambia la señal. La de FM sigue constante, ¿ve? O sea, la portadora no cambia, no varía. En cambio, en modulación de fase sí. Conforme la frecuencia de la señal aumenta, también aumenta la fase de la señal. ¿Eh? Esa es la diferencia. Eso se nota acá en las ecuaciones que hemos visto. Acá, clarísimamente está acá. Acá, ¿no? Acá depende de la magnitud, pero acá depende de la derivada. Cuando derivamos el mensaje, ya está interviniendo el periodo o la frecuencia de la señal. Cuando derivamos, ya interviene la frecuencia o el periodo. Por eso es que en modulación de fase depende de la frecuencia. En cambio acá no depende solo de la amplitud del mensaje. ¿Está claro, jóvenes, no? ¿Está claro, señores? No se vayan a confundir, ¿eh? Es importante eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya para usted este cuadrito es bien importante.
Bueno, acá hay un cuadrito más que les decía que cuando queremos modulación FM, previamente hay modulación de fase. ¿Eh? Acá está la derivada del mensaje, la integración. Acá está ya la señal integrada, salida de FM. ¿Eh? Acá tenemos el mensaje, la amplitud del mensaje, se deriva, tenemos la modulación en fase. Previamente se integra. ¿Eh? Es curioso, ¿no? Cuando uno analiza esto porque si ustedes se dan cuenta bien, fíjense ustedes acá, ¿ve? Fíjense, acá está en modulación en fase. Acá se evalúa, este es portador a fijo. Acá está el mensaje. Acá está el mensaje. De la ecuación 1 de la ecuación de la modulación de fase. Y en FM está lo mismo casi, pero en vez del mensaje solo está integrado el mensaje. Mira, si se integra acá un valor, se integra, ¿no? Entonces, la ecuación, esto como que se convierte en esto mismo. Lo que hace esta ecuación, lo haría esto también al integrar la señal. ¿Se dan cuenta? Es una simbiosis por eso. Por eso donde hay uno, previamente hay el otro. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Entonces, ahí está. Está bien clarísimo eso. Bueno, después hablamos del ancho de banda también. Independiente de las ecuaciones que se desarrolla, digamos, qué sé yo, de serie, ¿no? Qué sé yo. Tenemos dos cosas. FM de banda angosta. FM de banda angosta, en el cual solamente toma digamos, toma una acotación donde K sub F, pues, AT, ¿qué cosa es AT? AT es el integral del mensaje, ¿eh? El integral del mensaje. Ya está. Entonces AT toma estos dos términos, nada más hasta acá. El resto no lo considera, ¿no? ¿Por qué? Porque tomar el resto pues sería infinito, ¿no? Esto va hasta el infinito. Entonces toma solamente estos dos de acá, coseno de K sub F AT. AT es la integral del mensaje, es mensaje, igual que mensaje. Entonces hay un parecido bastante cerca a una modulación lineal, ¿no? Modulación lineal. La modulación lineal, ¿en qué consiste? A ver, portadora más, vamos a ver. Modulación lineal es portadora multiplicada por, no, portadora más el mensaje multiplicada por la portadora, ¿no? Eso es bastante parecido. Es bueno tenerlo claro. Voy a hacer un ratito. Voy a hacer un ratito para que quede claro. A ver. Ya. Entonces, modulación lineal, por ejemplo, en AMT, acá es igual eh, el mensaje está montado sobre un pedestal, ¿se acuerdan? Con coseno. Si desarrollamos, este es A coseno de omega C más mensaje por coseno de omega C. En este caso, fíjense, van a ver ustedes, en este caso que estamos viendo, ¿no? En este caso es A coseno de omega C menos K por AT. KF por AT seno. KF por AT seno, ¿no? Es, en el caso de FM de banda angosta, es
es K sub F por AT, pero KT, AT y es la integral del mensaje, como lo decía, es A coseno, ¿no? Aquí te voy a mejorar esto. A, A por coseno menos, creo que es acá, KF, creo que, ¿no? KF por la integral por AT por seno. Este es FM de banda angosta. Muy similar a esto, miren, ¿ve? Esto en realidad es la integral del mensaje es AT, viene a ser casi como MT, ¿ve? Y solamente cambia el signo, que en vez de más es menos. Por eso es el ancho de banda de esto, ya saben que es 2B, 2B. ¿Se acuerdan? 2B el ancho de banda, que puede ser máximo hasta 10 kHz. Ahí está incluso la guardabanda. Y acá, igual, el ancho de banda máximo 2B, igual como 10 kHz. Ese es en banda angosta. Ya, eso es en banda angosta. Por eso le digo, estas ecuaciones en banda angosta de FM es parecido en el dominio de la frecuencia muy similar a FM. Ojo, es el ancho de banda, frecuencia, pero su forma de onda es muy diferente, ¿eh? No hay que confundir. En FM la forma ya saben cómo es, ¿no? Máximo, baja, max. En cambio la forma onda en AM es diferente. Ahí está el envolvente, está, ¿no? No hay que confundir. El envolvente en el tiempo son diferentes. Solamente coincide en el ancho de banda, o sea, en frecuencia, ¿no? Ahí nomás coincide, ¿no? No vaya a confundirse, ¿ya? Entonces con eso queda claramente, claramente, claramente establecido, ¿ya? Entonces volvemos a la... ¿Ya ve? Entonces la ecuación muy parecida, ¿ve? Ahora, miren ustedes, si nosotros tomáramos todos los a cuadrado, a cubo, pucha, el espectro sería agrandando, cada vez más grande. Si tomamos todos los AT que vienen encima, por eso es que solamente se toma hasta acá, pues. Por otro es ya ideal, ¿no? Es una cosa ya, yo diría esta matemática nomás, porque esto va aumentando, sería pues infinito el ancho de banda, ¿no? Lo que sí se hace, se toma una cantidad, ahora vamos a ver más adelante. Igual en modulación en fase igual, ¿ve? A coseno, la sensitividad es K sub P, acá sí no se integra acá el mensaje, acá sí está el mensaje, ¿ve? Sí, este es más parecido todavía a la modulación lineal, ¿ve? Entonces su ancho de banda es igual que en la modulación lineal, ¿no? De banda, estas son cosas de banda angosta, entonces de banda angosta, ya, muy bien. Y acá su gráfica, de la ecuación se hace esta gráfica, como les dije, es para modulación de fase y esta para FM. ¿Ya? Entonces, vamos a ver FM de banda ancha, que es lo que más importa. Entonces, FM de banda ancha es cuando no se cumple esta condición. Esta condición es para banda angosta. O sea, hay que tomar más términos, ¿no? Entonces, una manera de ver es ver una banda finita en la cual digamos, se mueve FM. Entonces, una forma de ver es, les voy a explicar esto un ratito, poner la pizarra. No hace mucho les dije que si tenemos acá, perdón,
Bueno. Ya. Entonces, no hace mucho le dije que... le voy a explicar esto del... Estamos hablando del... Ya. Lo que te voy a explicar es esto de acá. Ya saben que acá, este es el delta F, igual acá abajo, delta F. Entonces, lo que le quería decir es, ya saben además que esta división de frecuencia se debe a la amplitud del mensaje. A la amplitud del mensaje. Esto de acá, este delta F, va a depender de la constante K sub F multiplicada por la amplitud del mensaje. Este delta F depende de la amplitud del mensaje. Igual acá abajo igual. Depende de la amplitud del mensaje. ¿Ves? Depende de la amplitud del mensaje. Entonces, lo que se puede hacer es considerar desde la parte más baja hasta la más alta. Eso es lo que nos está proponiendo acá. Vamos a ver. Por eso dice, ¿ve? Ya que la reside en la banda finita. De esta manera, la frecuencia instantánea varía desde la parte inferior, caso F por la magnitud de la señal, hasta el otro extremo, hasta la parte superior, omega c más K sub F por mt. ¿Ves? Desde la parte inferior hasta la parte superior. ¿No? Asumimos que el módulo del mensaje es MP, pues, ¿no? La amplitud. Ya que la frecuencia instantánea varía dentro de este rango, se justifica suponer que el espectro de la onda modulada está dentro de este rango. Entonces el ancho de banda de la señal FM resulta. El ancho de banda va a resultar entonces de la frecuencia instantánea, omega c más K sub mt. Entonces, esta es la desviación delta F. Entonces, delta omega es igual a K sub F por mt. ¿Ve? Por la magnitud del mensaje. Y esa magnitud lo llevamos MP. ¿Ve? O sea que, como puede darse cuenta, vamos a ver en la pizarrita. ¿No? O sea que la magnitud del mensaje, como dice acá, frecuencia instantánea, la frecuencia instantánea, como ya ustedes saben, depende de omega c más K sub F, la amplitud del mensaje. A esto su magnitud se le llama omega c más K sub F MP, ¿no? Esta es la parte, pero desde abajo hasta arriba, no es menos KF, de la parte inferior, omega c menos K sub F MP. ¿Sí? Entonces, de un extremo hasta el otro, en ese rango va a variar la frecuencia instantánea. Entonces, el delta F va a variar en ese rango. Eso es lo que nos está diciendo la explicación de acá. ¿Sí? Entonces, el delta F en radianes, de acá podemos pasar pues, de radianes, pasamos a hertz. Dividimos entre 2pi y tenemos delta F igual a K sub F es entre 2pi mt. Ya está la desviación. La desviación que aumentaba la frecuencia por toda hora depende de la amplitud del mensaje. Ahí está. Hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, la variación total va a ser en FM 2 delta F. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Ya estas son un poco de condiciones ideales, digamos, máximas, ¿no? Esta es la desviación máxima, ¿no? Entonces, lo que sí nos advierte que delta F, máxima división de omega c. ¿Cuándo se atiende esto? Cuando delta F es mucho mayor que B. ¿Qué es delta F? Delta F es la desviación, que ustedes saben, pero eso tiene que ser mucho mayor que B. B es frecuencia de la información.
Pues nuestro ejemplo, delta F era 100 kHz, ¿no es cierto? En nuestro ejemplo. A ver, vamos a ver. En nuestro ejemplo, teníamos esto de acá. A ver. Ese es nuestro ejemplo. Teníamos esto de acá. FC, delta F. Delta F. Nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era, acá está, allá. Como usamos la señal, la señal modulante, ¿dónde está esto de acá? Nuestro ejemplo, usamos esta señal la señal mensaje. Entonces, ¿qué pasaba? La señal mensaje, como han visto ustedes, es así. Entonces, la frecuencia acá, como hemos calculado, la frecuencia es 5 kHz. Es la inversa del periodo. El periodo, 5 kHz. Y la variación de acá de 100 MHz aumentó hasta 100.1 MHz. O sea, el delta F ha sido de 0.1 MHz. En otras palabras, 100 kHz. 100 kHz. ¿Eh? O sea, el delta F es 100 kHz. Y 100 kHz es mucho mayor que 5. 100 kHz es mucho mayor que 5 kHz. Por lo tanto, yo puedo decir que el ancho de banda es igual a 2 delta F igual a 2 por 100.1. No, 2 por 0.1 MHz. Este es igual a 200 kHz. El ancho de banda, ¿ves? Cuando el delta F, este es el delta F, es mucho mayor que 5 kHz. En ese caso, digamos. Es un caso casi ideal, extremo, pero para eso existe una tabla, la tabla de Bessel, que nos enseña a entender mejor. O sea, ya ahí viene índice de emulación, todo eso. ¿Ya? Pero hasta el momento lo podemos tomar hasta ahí. ¿Ya? ¿Ok? Entonces continuamos. Muy bien, entonces estaba explicando eso de esta dirección, ¿no? También hay otra formulita que no me voy a poder analizar mucho, pero sí les digo la formulita que se obtiene de acá. Es el ancho de banda en FM en general, es la fórmula genérica, general. 2 delta F más 2B. Es el ancho de banda en FM. ¿No? Cuando delta F es mucho mayor que B, entonces podemos despreciar 2B y si queda esta ecuación se convierte en esto. Eso es lo que aplicamos hace segundos antes que hemos estado hablando. Cuando delta F es mucho mayor que B, podemos asumir que es 2 delta F. Si no es mucho mayor, entonces hay que considerar lo que está acá. ¿Ya? También hay una para abajo, angosto. La regla de Carson se llama. Pero acá solamente en vez de 2B pone una B. Pone solo una B. En vez de 2B, una B en la fórmula, ¿no? De la regla de Carson. No se olvide. Muy bien.
Entonces, ya hemos visto entonces a qué se refiere el ancho de banda. En síntesis, el ancho de banda es es la variación que sufre la portadora debido a la información. ¿Sí? Es la variación que sufre la portadora, la frecuencia de la portadora. Debido a la amplitud de la información. Igual que en modulación lineal también tenemos índice de modulación. En modulación lineal es una relación de voltaje, ¿se acuerdan? En cambio acá en FM es una relación de frecuencia. El índice de modulación es esa desviación que tanto hablamos, delta F, dividido entre la frecuencia de la señal de información. Delta F es la desviación que sufre la portadora dividir entre la frecuencia de la información. Ese es el índice de modulación. ¿Ya? Entonces está bien clarito ahí. Esto se puede insertar en las fórmulas anteriores si obtiene que FM es 2B, beta más K. K varía entre 1 y 2, dependiendo del valor de beta. Banda ancha si beta es mucho mayor que 1. Banda angosta si beta es menor que 1. Acá mismo, si beta es mayor que 1, mucho mayor que 1, pues banda ancha. O sea, delta F es mucho mayor que B. Si beta es menor que 1, quiere decir que delta F es menor que B. Entonces banda angosta. ¿Ve? Sencillito. Y les hablé de la regla de Carson también. Se utiliza que hablamos, se utiliza la fusión de Bessel de primera clase y enésimo orden. En síntesis, como hablamos esto, la fórmula en FM, ¿cómo les podría explicar? De la siguiente manera, ¿no? Lo voy a explicar. Fíjense, lo que se hace es, la tabla de Bessel asume que el mensaje es una sinusoide. Voy a explicar acá. Ya. Acá está esto. Entonces, fíjense, para hallar la tabla de Bessel, que eso ya viene hecho, ¿no? Pero hay que entender cómo se logra eso. Este mensaje, este CMDT, esto de acá que estoy marcando, asume que es una señal cosenoidal. Se integra el coseno, todo, y a eso se llama AT. Acá. Con eso se hace todo el proceso y se arma una tabla que se llama la tabla de Bessel de primera clase en décimo orden. ¿No? Eso es la que está moviendo. Yendo acá. Es la que está moviendo acá. Fíjese, ve. Mensaje alfa coseno más m es el mensaje. Se integra y queda así. Esto se reemplaza, se hace todo un proceso. Finalmente acá para resolver estas constantes, se utiliza las funciones de Bessel de primera clase y enésimo orden. Entonces en matemática no se habrán visto ustedes, ¿no? Entonces, se utiliza eso, se reemplaza. Finalmente la señal de FM, para este caso, cuando el mensaje es un coseno, el coseno hace de mensaje, se llega al siguiente resultado. Amplitud portadora, J funciones de Bessel de enésimo orden, ¿no? Beta es el índice de modulación, coseno de omega c más n omega mt. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Fíjense. Los centrales acá, tenemos la portadora y hay varias bandas laterales para n igual, por ejemplo, cuando n es 0 es la portadora solamente. Cuando n es igual a 1, a 2, a 3, a menos 1, a menos 7, son las bandas laterales. Y quedaría así, ¿ve?
omega C más menos omega M, omega C más menos 2 omega M, omega C más menos 3, etc. Entonces son bandas laterales. Pero estas señales tienen una amplitud. Esa amplitud es JNB, es una intensidad, ¿no? Y eso varía. Entonces, esa es la intensidad de la enésima banda lateral. Entonces, si nosotros, ¿cómo te podría explicar? A ver, vamos a ver acá. Ahí está acá. Acá está el JNB. El JNB en función de N. ¿Qué viene a ser N? N viene a ser las bandas laterales. ¿Cuántas bandas laterales son? En esta ecuación que le mostré no hace mucho, acá, estas son bandas laterales. ¿Ve? Más o menos viene a ser así, como lo voy a poner en la pizarrita para que ustedes entiendan bien. Entonces, lo que está pasando es... Está pasando lo siguiente, entonces. Las bandas laterales. Ya. Si grafico, acá está la portadora, digamos. Está la portadora, omega C. Después en las bandas laterales aparece a la derecha, a la izquierda, acá, acá. Este es el espectro en frecuencia. Entonces, este es omega C más omega M, etc. Omega C más 2 omega M son bandas laterales. Son bandas laterales para la derecha y de la izquierda de la portadora. Estas son las bandas laterales. Y estos son los que determinan el ancho de banda también. ¿Ya? A eso se refiere cuando hablamos de eso. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo varía la amplitud de esta señal? ¿Cómo varía? Fíjese. Acá tengo que ver cómo varía. Ahí está. ¿No? Para beta igual a 1. ¿Qué significa beta igual a 1? Que delta F es igual a B. ¿No es cierto? Definimos el ancho de banda, el índice de modulación. Beta igual a 1 significa delta F es igual a B. Delta F es desviación de la portadora entre la frecuencia de la señal modulante. Son iguales, va a ser beta igual a 1. Beta igual a 2, cuando este es el doble del triple, etc. Y eso es lo que estamos viendo acá. Beta igual a 1, beta igual a 2, beta igual a 3, el triple, el cuadro, etc. Y mira, ¿cómo se manifiesta las bandas laterales? O sea, hay bandas laterales, pero que se van después de la tercera banda, por ejemplo, para beta igual a 1, la curva. Después de la tercera banda lateral prácticamente ya todo muere. Porque este eje de acá es 0, pues. Cuando beta es igual a 2, tiene más ancho de banda, tiene más bandas laterales que la primera. Pero igual también muere después. Para beta igual a 3, igual, más ancho. ¿Eh? O sea, cuanto más beta aumenta, hay más ancho de banda. Ese es el concreto. ¿No? Cuando aumenta beta, hay más ancho de banda, es lógico. Porque aumentamos beta, estamos haciendo mayor delta F. Estamos haciendo mayor. El delta F cada vez es mayor con respecto a B, entonces hay más ancho de banda. Hay más bandas laterales. ¿Da cuenta? ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces vamos a graficar acá algunas cosas para por ejemplo, ¿cómo es el espectro FM? Hay una portadora, bandas laterales superiores y bandas laterales inferiores.
Ahora veamos un poco más. Por ejemplo, acá tenemos bandas laterales significativas, ¿no? Pero antes de eso le diré que de la ecuación anterior que hablamos, de la ecuación de Bessel, se puede graficar la tabla de Bessel. Esta es la tabla, una tabla sencilla de Bessel. Acá en esta tabla de Bessel, que es sumamente práctico usar esto, y usando esto te evitas todas las formulitas muchas veces. Por ejemplo, esta columna de acá es el índice, es el beta. Este es el beta. Acá está como M, pero este es el beta. ¿Eh? Cuando ustedes van bajando, el beta va aumentando. ¿Y qué va pasando al otro lado? Al otro lado. Las bandas laterales también van aumentando, como pueden ver. ¿Eh? Las bandas laterales van aumentando. Conforme beta aumenta. Pero también al otro lado ustedes ven unas rayitas, lo que pasa son tan pequeñas, tan insignificantes, que no se considera, se anula, no se considera, ¿no? Entonces, de esto hay un criterio en el cual la tabla B se considera tan pequeña que se anula. Y solamente se considera hasta donde está ahorita marcado. Muchos autores le dan un punto más o un punto menos, es relativo eso, ¿no? Pero básicamente es lo que se toma en cuenta, las bandas laterales. Entonces, fíjese, para un índice de movimiento, por ejemplo, vamos a suponer beta igual a 1. El J0 viene a ser la portadora sin modular, o perdón, la portadora modulada. J0 es una portadora modulada. J1 es la primera banda lateral. J2 la segunda, JT la tercera, J4, etcétera, etcétera. En beta igual a 1, entonces 0.77 es la portadora modulada. La primera banda lateral es 0.44, la segunda banda es 0.11, la tercera es 0.02, la cuarta ya no hay, ya es muy demasiado pequeño, se desprecia ya. Entonces podemos graficar eso. Eso lo graficamos acá. Por ejemplo, acá vamos a agregar beta igual a 1, acá está la indización. Ahí está la portadora. 0.77 es portadora modulada. Bueno, en este caso es la más grande, ¿no? La amplitud 0.77. La primera banda lateral es 0.44 y esta es banda lateral. La segunda banda lateral, 0.11. La tercera banda lateral, 0.02. La cuarta ya es demasiado pequeña que ya se desprecia. Y para el lado izquierdo, igual, la misma amplitud sigue. 0.44, 0.11, 0.02. De la tabla B sacamos estos valores y lo graficamos. El ancho de banda será la frecuencia desde acá hasta acá. De acá hasta acá. El ancho de banda. Veamos ahora para beta igual a 2. Vamos a ver el índice de movimiento para beta igual a 2. Podemos interpretar ya. Frecuencia portadora es FC, ahí está FC portadora. 0.22. Esta es la amplitud de la portadora J0, es de J0. Si el J0 sea de la portadora. J1, la primera banda lateral, 0.58. Segunda banda lateral, 0.35. Tercera banda, 0.13. Cuarta banda, 0.03. Por ejemplo, este espectro con respecto al anterior es más ancho. Tiene un término más, tiene un término más. ¿Eh? Tiene una cuarta banda lateral. Aquí arriba tiene 3 bandas laterales. Acá tiene 4 bandas laterales. 1, 2, 3, 4. ¿Eh? Pero cuando vas a sacar el ancho de banda tienes que contar de extremo a extremo. Tanto positivo de acá. Derecha, izquierda, todo. ¿Eh? Entonces, eso es el espectro a partir de la tabla de Bézier, ¿no?
Bueno, no sé si está claro hasta ahora, hasta este momento. Ay, muchachitos, vamos a ver. ¿Y dónde están ustedes? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Se ha cortado esto. Ah, su madre. Ah, profesor, sí, escuchamos. ¿Están escuchando todos? Sí, profesor. ¿Pero han visto la imagen? Sí, todo hemos visto, profesor. Ya, entonces que no, yo pensé que como no lo veía dice ya puedes unirte, cambiar aquí, dice. Voy a cambiar. Por favor, digan la verdad. ¿Han entendido? Sí, profesor. Bien, entonces vamos a continuar entonces, vamos a continuar. Uy, se me fue la pizarra. Me falta dividir unos detalles acá. Vamos a hacer. Bueno, todo eso hemos visto ya. Tabla de Bessel. Bueno, acá hay una. En FM, la desviación de frecuencia en radianes, bueno, puede ser en Hertz igual. Depende de la magnitud del mensaje y de su intensidad. Caso F por MP. En cambio, en modulación de fase, la desviación de frecuencia depende también de su intensidad, pero de la derivada, resultado de la amplitud, ¿no? Eso ya saben ustedes eso. Vamos a ver en cuanto a la potencia. Ahí sí quiero explicarle algo, que es lo siguiente. Vamos a poner acá la pizarra. En modulación lineal, por ejemplo, en modulación lineal, la potencia es igual potencia de portadora más la potencia de las bandas laterales, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Incluso la potencia total era potencia portadora 1 más índice cuadrado sobre 2, ¿no? En modulación lineal. Pero aquí cambia la figura totalmente. Porque la portadora, como ya saben en FM, la portadora es A coseno, en general teta sub t. Donde teta sub t ya sabemos que es igual a omega c más k sub f integral, etc. Bueno, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Ya saben ustedes que el mensaje actúa sobre t, el mensaje actúa en teta sub t, ¿no? Entonces la potencia en FM, la potencia, si no hay modulación, es la portadora sola. Su potencia portadora será A cuadrado sobre 2RL, lo que ya saben ustedes. Portadora sola, ¿no? Ahora, si hay señal modulante acá, la potencia
la potencia total, digamos, potencia total, va a ser igual, si hay señal modulante, está dentro de teta sub t, y eso no afecta. Eso quiere decir que la potencia total va a seguir siendo lo mismo, a cuadrado sobre 2r. Y esto es igual a la potencia modulada, pues potencia total a cuadrado sobre, y esta es la potencia PC, lo mismo. Lo que quiero que me entiendan es lo siguiente. Como en FM hay bandas laterales, la potencia total se distribuye en todas las bandas laterales. La suma de la potencia de cada banda lateral va a ser igual a la potencia total. Eso no sucede en modulación lineal. En modulación lineal nada más son dos, ¿no? Potencia total, portadora más la potencia de la banda lateral, ya está. Pero acá son varias bandas laterales, ¿no? Además, ¿sabes qué? Además, como les dije, como potencia total no cambia, ¿no? En cambio acá sí, tiene la potencia portadora en la parte lineal, y ustedes le agregan la potencia acá, va a sumar la potencia total. En cambio, en la potencia total modulada va a ser potencia portadora más potencia de las bandas laterales, pero como les digo, la potencia de la portadora va a ser lo mismo que la potencia total. Va a ser lo mismo. O sea, esa potencia de portadora solo se redistribuye en las bandas laterales. Vuelvo a repetir, la potencia de la portadora sin modular, voy a poner aquí un ratito, ya, ya. La potencia total en FM es igual a la potencia de portadora sin modular. Sin modular. Es igual. Siempre es así. Entonces, la potencia y esto es igual a la suma de la portadora, de la potencia de la portadora modulada, el J0 de la tabla B es el J0, de ahí se obtiene la potencia de la portadora más la potencia de la primera banda lateral más la potencia de la segunda banda lateral, etcétera. Va a ser igual a eso. Ahora, como las bandas laterales están a la derecha y a la izquierda de la portadora, entonces todo esto de acá es dos veces. Dos veces. Porque hay a la derecha y a la izquierda de la portadora. ¿Ve? ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Muy bien, entonces, acá se puede ver también. La potencia en FM es independiente de la señal modulante, independiente del índice de modulación y división de frecuencia. Entonces, por ejemplo, esta es la potencia total. Potencia portadora BC cuadrado sobre 2R, donde BC voltaje de pico de la portadora.
Potencia total es BC cuadrado sobre R, o sea, sumando todo, ¿no? Un medio más son las bandas laterales, pero la potencia promedio del segundo término es 0, entonces la potencia total va a ser igual a BC cuadrado sobre 2R. ¿Ves? Ahí se demuestra que lo que le estaba diciendo, ¿no? Y también lo hemos visto desde el punto de vista que le dije, ¿no? Del ángulo en el cual pase lo que pase dentro de teta, lo que le dije, pase lo que pase, todo lo que pase acá en términos de amplitud y potencia no afecta a. Aquí lo que manda es la amplitud de la portadora, la potencia de la portadora. Pase lo que pase adentro, no afecta a. Entonces, esta potencia de acá, que es la de PC, que es A cuadrado sobre 2RL, esa potencia se redistribuye en todas las bandas laterales. Se redistribuye. ¿Ya? Entonces ya queda más claro eso. ¿Ya? O sea, esta potencia se redistribuye en toda la potencia de acá. ¿Ya? Pero no aumenta, como en el caso de modulación lineal, acá aumenta, acá no aumenta. Se redistribuye la potencia de la portadora sin modular. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Muy bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, la potencia total modulada, como ya saben. Potencia total será potencia portadora, portadora, potencia J0 es potencia de la portadora modulada. ¿Ya? Más potencia de la primera J1, más potencia J2, más J3, son de las bandas laterales. Es el último, digamos, ¿no? Entonces la potencia total va a ser potencia de la potencia de la portadora, potencia de portadora, o sea, BJ0 al cuadrado sobre 2R. Más dos veces, porque son las bandas laterales a la derecha y a la izquierda. Esta potencia P1 son dos veces. De la primera banda lateral hay a la derecha y a la izquierda de la portadora. Más la potencia de la segunda banda lateral que hay a la derecha y a la izquierda de la portadora. Por eso dos veces, etcétera, etcétera. Y ya le dije, este sí es una sola vez. Potencia de la portadora modular, solo uno hay. En la tabla B sí vimos J0, solo una. Entonces, la suma de esto da la potencia total. Y acá podemos ver lo siguiente. Un modular FM con un índice de modulación de beta igual a 1. Una señal modulante. B sub M seno de 2pi por 1000. Y una portadora sin modular. Esta es la portadora. Determinar el número de conjuntos de bandas laterales, sus amplitudes. Dibujar el espectro de frecuencia. Si la carga es de 50 ohm, determine la potencia de portadora sin modular y la potencia total modulada. Acá es modulada. ¿Ya? Entonces, potencia portadora. Acá está la portadora. La potencia es 10 al cuadrado sobre 2RL. RL vale 50, la carga es 50 ohmios. Ahí está. Sale un vatio. Esa es la potencia portadora. De acuerdo a lo que hablamos, la potencia de la portadora sin modular, cuando ya se modula, aparecen las bandas laterales. Entonces, esta potencia se redistribuye en todas las bandas. Es el concepto que estamos manejando. Vamos a ver. Entonces, como beta es igual a 1, ya saben, en la tabla de Bessel, J0 vale 0,77. ¿No? Para beta igual a 1, vamos a ver la tabla de Bessel. Para beta igual a 1, vamos a la tabla de Bessel, que ya lo hemos visto. Acá está. Para beta igual a 1, J0, que es portadora sin modular, vale 0,77. J0, portadora sin modular. La primera banda lateral J1 vale
.44. J2, la segunda banda lateral, vale .11. Y la tercera banda vale .02. Y ya no hay más. ¿Ya? Estas son de la función de Bessel, para beta igual a 1. Entonces, regresamos ahí. Entonces, multiplicamos .77 por 10. Se multiplica por 10. ¿Por qué multiplicamos? Por la ecuación misma, ¿ve? Pero todo estamos estudiando, así que voy a regresar, no hay problema. ¿Por qué multiplicamos por 10? Porque en la ecuación está. ¿Van a ver ustedes acá? Acá está. Acá está los J0, J1, todo está acá. Se multiplica por A, es la amplitud de la portadora, que es 10 en este caso. Por eso multiplicamos por 10. ¿Ya? Por eso multiplicamos por la amplitud de la portadora. Entonces multiplicamos por 10. Por eso es que esto se convierte en 0.77 por 10 por 7.7. Al cuadrado, sobre 2R. Esta es portadora modulada. Después, la banda lateral, la primera banda es .44 por 10, 4.4. Al cuadrado, sobre 2RL. Pero, como le dije, la banda lateral existe a la derecha y a la izquierda, 2 veces, ahí está. Más la tercera banda lateral, más la segunda, ¿no? Esta es la segunda. .11 por 10, 1.1 al cuadrado, sobre 2RL. Por 2, porque es banda a la derecha y a la izquierda. Más .02 por 10, .2 al cuadrado, sobre 2RL por 2. Se suma y sale, potencia total sale 1.0051 vatios. Sale mayor que un vatio, que no debería ser. Lo que pasa es que hay redondeos de decimales, por eso es que se pasa un poquito. Pero es pequeñito, digamos. Pero teóricamente ustedes saben que debe ser 1. No debe ser mayor que un vatio. ¿Ve? Entonces aquí se demuestra lo que estábamos hablando. De que la potencia de la portadora sin modular, que es un vatio, se redistribuye en las bandas laterales y en la portadora modulada también. Esta es la portadora modulada. ¿Está claro, jóvenes, hasta ahora? Sí, profe. ¿Está claro con todos? ¿Está claro? Ya. Entonces, son preguntas fijas que van a venir, ¿eh? Pues pongan atención. Son las fijas. Claro, pues potencia es fijas que va a venir. Ya. Por eso tienen que entender. Tienen que entender por eso. Bueno, ¿están cansados ya o no? ¿Todavía? Bueno, generación de señales FM. Vamos a ver la generación. Acá hay una. Bueno, acá hay. Preénfasis de énfasis. No está bien claro acá. Preénfasis de énfasis se refiere a lo siguiente. En todo sistema de FM ya es preénfasis. Es en la parte de... Lo que pasa que cuando se transmite la señal, el ruido siempre afecta a las señales, a los armónicos más débiles. Entonces existe un proceso en el transmisor que se llama preénfasis. Le da amplitud a las señales pequeñas, le da más amplitud, ¿no? Y se transmite, cuando llega al receptor, hace un proceso contrario, y eso se llama de énfasis. Y de esa manera se protege los armónicos que son pequeñas, se protege del ruido, ¿no? Entonces, hay una constante de tiempo para eso, es de 75 microsegundos. Esto lo podemos hablar después con más detalle, ¿ya? Ahora, ¿cómo se genera la señal de FM? Una forma es esto, bueno. Tenemos FM de banda angosta.
Después se utiliza multiplicadores de frecuencia para tener FM de banda ancha. ¿Ya? Acá, por ejemplo, se demuestra esto. Acá tenemos una señal de entrada, SUI. Esta SUI, vamos a ver que es la señal de FM. Se eleva al cuadrado y se obtiene esto de acá. La salida va a ser un medio coseno, resolviendo eso, ¿no? Bueno, lo que se quiere demostrar es que cualquier dispositivo no lineal presenta características de esta manera. ¿Y qué sucede al elevar al cuadrado? Se producen las desviaciones de frecuencia. Puede ser delta F, 2 delta F, n delta F. Por eso este concepto se utiliza para lo que vamos a ver enseguida. Vamos a ver esto y ya con eso finalizamos, ¿ya? Este es un transmisor indirecto de Armstrong. Armstrong ha sido el pionero de este campo de FM. Este es un hombre que inventó prácticamente esto, pero que le hicieron, no, yo no sé si sería una jugada de esa época, en los años 40, ¿no? Por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esos conceptos teóricos no mueren, pues siempre quedan, ¿no? Entonces, lo que sí han aparecido es dispositivos más modernos, transistores, después ya chips, ¿no? Eso sí cambia, pero los conceptos teóricos, eso no cambia, eso se mantiene. Entonces, ¿qué pasó con este señor? Desarrolló y recomendó a la UIT cuál sería la banda de transmisión de FM, y él sugirió por debajo de, ahora es de 88 a 108, pero él recomendó más abajo, porque era una autoridad aquella vez, pues, un erudito era. Entonces él, pensando que sus sugerencias se iban a respetar, invirtió todo su capital en fabricar transmisores en otra banda. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Se reunió un ingeniero con otras personas y decidieron que la banda sea de 88 a 108. Tuvieron sus argumentos técnicos. Y así lo aprobó la FCC, la norma, es una norma americana. Así lo aprobaron. Total que el señor Armstrong fue todo su capital, invirtió todos sus transmisores en otra banda. Se puso en un problema muy grave el hombre. Agarró un juicio con el Estado, duró como 20 años su juicio y murió, más pobre que nadie. Y quedó así, pues. Así quedó. Pero esta es su teoría, todo pues la que ha quedado, pues. Así lloramos. Bueno, ¿en qué consiste entonces el transmisor indirecto de Armstrong? La primera parte, esta parte de que estoy marcando antes de la sumatoria, es banda angosta. Banda angosta. Y después de esto vienen multiplicadores de frecuencia que hacen posible convertir banda angosta en banda ancha. Por ejemplo, vamos a analizar esto. Esta es banda angosta. Banda angosta. Acá tenemos acá está la salida del integrador AT, que le estaba dando la señal integrada de FM. Acá hay una puerta. Disculpen, que el clima está feo, eso me afecta. Entonces, acá tenemos un acelerador de cristal de 200 kHz. Nos genera un coseno, pero lo convertimos en seno. Bueno, lo cierto es que este es mudo, ¿no? De banda angosta. ¿Y quién nos entrega esta banda angosta? Nos entrega una portadora de 200 kHz que está del oscilador
y una desviación de frecuencia de la portadora de 25 Hz. Se banda angosta por eso, ¿no? Muy bien. Ahora se multiplica por 64, se tiene la frecuencia de salida y hay que utilizar un convertidor de frecuencia para la portadora. Este convertidor no afecta a la desviación. Acá la desviación es 1.6 y a la salida del convertidor sigue 1.6. Este convertidor convierte la frecuencia de portadora de 12.8, lo convierte a 1.9, ¿no? Una diferencia con este oscilador de cristal. O sea, después de eso, se utiliza otro multiplicador de frecuencia por 48 y a la salida nos da una portadora de 91.2 y una desviación de 76.8 kHz. Con un multiplicador de potencia y se transmite. En concreto, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que al multiplicar las desviaciones de frecuencia delta F1, delta F2, lo que estamos haciendo está ampliando. ¿Ve? Delta F1 acá es 25 Hz. El delta F2 ahora es 1.6 kHz. Se multiplica, y acá sigue lo mismo, se multiplica por 48 y este 1.6 se convierte en una desviación de 76.8 kHz. La norma es 75, pero se pasa un poquito, no importa. Entonces, conseguimos desviación grande, comercial ya, mediante multiplicadores de frecuencia. Pero por otra parte, nosotros queremos una frecuencia de portadora, que en este caso es 91.2. Para eso utilizamos este convertidor de frecuencia. Este convertidor de frecuencia de la portadora, que no afecta a la desviación de frecuencia, afecta a la portadora, ¿no? Porque si no usamos este oscilador de cristal para controlar la portadora, digamos, eliminamos esto y sigue la multiplicación, aquí nos saldría la portadora de 600 MHz. No de 91, sino de 600, si no hubiera esta etapa. Y 600 está fuera de la banda normal de FM comercial. ¿Ve? Entonces, este convertidor de frecuencia, como ustedes se acordarán, es para cambiar la frecuencia hacia arriba o hacia abajo de la portadora. En este caso es hacia arriba. De 12.8, que es la portadora, se convirtió en 91.2 MHz. ¿Ya? Entonces, así es. Este es el transmisor indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque de lo que es banda angosta se convierte en banda ancha. Ese puede decirse indirecto, ¿no? ¿Está claro hasta ahora, jovencitos? A ver, ¿alguien están escuchando? ¿Está claro? ¿O hay algo que hay que repetir? Un problema. Ya hemos visto gráficos ya. Ya hemos visto los gráficos de la desviación de frecuencia, hemos visto. No estaba atento. Hemos visto desviación de frecuencia. Hemos visto hasta cuando la portadora se desvía, pues, esas son desviaciones de la portadora. ¿Qué significa esto? Ve, la portadora 200 kHz. Entonces la señal que viene por acá hace que la portadora tenga una desviación de 25 Hz, pequeñita desviación de frecuencia. ¿Ve? En el ejemplo de hace ratos, ¿cómo era? Era 100 MHz. Se obtenía una desviación de 100 kHz cuando se aplicaba el mensaje. Acá no, acá la desviación es 25 Hz, pequeñito. Es banda angosta. Y ahora mediante multiplicadores se logra banda ancha. Lo que más bien yo pensaba que me iban a decir, ¿cómo se elige estos multiplicadores? ¿Cómo se elige esto? Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, tenemos dos multiplicadores. Fíjense,
Acá abajo estoy explicando. Se elige delta F 25 Hz para mantener un beta mucho menor que 1, claro. O sea, aquí hay que asegurar que esta banda angosta siempre funcione como banda angosta. Y eso se logra cuando el beta es mucho menor que 1, ya ustedes saben por qué lo digo. Beta es la relación de la desviación frente a la frecuencia de la señal, ¿no? Por ejemplo acá, delta es 25 entre la frecuencia de la señal modulante, que debe ser 15 kHz, siempre es mucho menor que 1. Y hay que hacer que esto siempre sea menor que 1, beta, banda angosta, ¿no? Entonces, vamos a suponer, la norma es 75 kHz máximo de la desviación de frecuencia. O sea, el Ministerio de Transporte dice máximo delta F, máximo acá 75 kHz. Pero nosotros acá tenemos la desviación 25 Hz. ¿Cuántas veces hay que multiplicar? Entonces divido, pues. 75 kHz entre 25 Hz lo divido y ahí me salen los multiplicadores. Ahí está, 75.000 o 75 kHz entre 25 Hz me sale 3.000. Tengo que multiplicar 3.000 veces este 25 Hz, 3.000 veces para que me dé a la salida 75 kHz, que es la norma. Y 3.000 es lo mismo utilizar dos multiplicadores, 64 por 48. 64 por 48 me sale un poquito más de 3.000, pero eso no importa. Pero está dentro de los rangos, porque estos multiplicadores existen, ¿no? Se compra, entonces está dentro de ese rango. Entonces, ya sé que tengo que usar multiplicadores por 64, como pusimos acá, y después usamos 48. Puede ser al contrario también, ¿no? No funciona lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es que el primer multiplicador es 64. Entonces, este dato de acá que se obtiene, este dato de salida, como ya se dan cuenta ustedes, frecuencia portadora 200 kHz del oscilador de cristal. La desviación de frecuencia que sufre esta portadora es de 25 Hz. Multiplicamos por 64, cambio. 200 kHz por 64, 12.8 MHz. Y 25 Hz por 64, delta F2 sale 1.6 kHz. Ahí está, estamos avanzando. Entonces tengo que usar el convertidor de frecuencia para mantener para poder, digamos, determinar la frecuencia de la portadora, ¿no? Y eso podemos hacerlo, bueno, pero antes de eso, tenemos la desviación 1.6. Tengo que multiplicar por 48. Por 48 multiplicamos 1.6, que desde acá es 1.6, y saldrá de 76.8, un poco más, pero dentro de la tolerancia. Ahora, quiero elegir el oscilador de cristal apropiado. ¿Qué hago? Me dice otro dato clave, es la norma. Necesito una portadora de 91.2 MHz a la salida. Esto es una portadora dentro de la banda de salida para FM. Divido entre 48 y la portadora acá será de 1.9 MHz. ¿Ve? Acá hay 1.9. Ahora, para yo tener acá 1.9, elijo un oscilador de cristal de 10.9, de tal manera que 12.8 menos 10.9, aquí me da 1.9 MHz de portadora. Total, ya completé toda la información, ya se completó. ¿Eh? Entonces, resumiendo, diríamos, banda angosta. ¿Por qué nos llama banda angosta? Porque su desviación es pequeña, pues banda angosta. Su beta es mucho menor que 1. Y eso hay que cuidarlo, que siempre sea banda angosta, porque si esto se altera, por ejemplo, altera todito. Pues esto es clave, mantener en banda angosta. Y después, dependiendo del valor que tenga delta F, divido la salida, la 75, que es de la norma, divido entre la desviación a la entrada. Ya hallo el número de multiplicadores. Basta con 2 multiplicadores
y se hizo todo el proceso para obtener la salida. ¿Ve? Entonces ya tengo la desviación correcta de salida y tengo la portadora que se deseaba. La portadora se controla con este convertidor de frecuencia y la desviación de frecuencia se controla con los multiplicadores, como pueden darse cuenta. ¿No? Pregunto, ¿está más o menos claro? Sí, profe. Ya, después haremos ya ejercicios ya más concretos. Sí, ¿Ya? profesor. Ya eso lo vamos a hacer después. Ahorita ya la garganta está que molesta y el clima está feo, pues me afecta a mí ese problema. A todos, profesor. Sí, ¿no? Bueno, bueno, yo pues puedo ser tu recontraabuelo, así que con más razón me afecta, ¿no? Bueno, jovencitos, entonces nos vamos a quedar acá. Más bien, tenemos clases el día, Martes. martes, no, el jueves. El jueves, profesor. Jueves hacemos, ya que se va de paseo, seguro el que va, ¿no? Yo no, porque yo estoy pensando en ustedes. Ustedes pensarán, ese profe, ¿no? Y a veces me despierto 4 de la mañana, a veces, pero pensando en ustedes, lo que hay que hacer, todo eso, ¿no? O sea, el profesor lleva una preocupación siempre, ¿eh? O sea, uno está pensando, donde esté, siempre uno piensa en ustedes. Es nuestra labor, pues. Esa es nuestra labor. Bueno, entonces el jueves vamos a hacer algo más, pero ya vamos a hacer aplicaciones concretas, ya ejercicios. De todo calibre vamos a hacer. Ya más o menos lo que le voy a tomar para el final. ¿Ok? Muy bien, jovencitos. Así que a estudiar nomás, pues, estos días. La- Profesor, una las, consulta. perdón, las, la, yo le di la guía de laboratorio, eso nomás se va a mantener porque ya no hay tiempo para hacer más, ¿ah? ¿Ya? Tenían para 2 semanas Ya. el laboratorio. Ya no se va a poder hacer porque ya cae la próxima semana, vamos a tener lo mismo, ya no hay tiempo. Más bien vamos a ver cómo por ahí un grupo de gente que está medio bajetón, pues, tienen que preocuparse. Después yo les ofrecí al delegado, le dije que se puede tomar una evaluación, pero será después, pero tiene que haber tiempo para eso. Pero tienen que estudiar, lo que sí le digo es tienen que estudiar. Sin estudiar no van a superar eso, tienen que estudiar. Y el que estudia va a salir bien. Así de sencillo es. ¿Ya? A mí me gusta dar oportunidades, pero tiene que haber el tiempo disponible. ¿Ya? Pero si estudian, ya yo me siento bien también, pero si no estudian, ya es otra cosa. Pues unos que van a tantear, no sé qué, pues, les digo que una evaluación anterior, no sé, concepto mínimo, parece que él no ha asistido a ninguna clase. Claro, entonces, ¿qué vas a ver? Bueno, jovencitos, nos quedamos acá. Ok, hasta el jueves entonces, ¿eh? El jueves nos vemos, ¿ya? Ok, Ya, hasta luego, chao, profesor. ya, chao. Ya, profesor. Ah, y las guías, sus informes de laboratorio, por favor, a través del delegado. Por ahí me ha estado llegando, yo no puedo estar pues recolectando de cada uno, no. Vía el delegado, me dan su informe. Así ya les he dicho de hace tiempo. Ok, Sí, yo le envío la carpeta ya. ok.